Elena Vázquez se paró en el centro de la enorme cámara del Consejo. Sus manos descansaban tranquilamente en el podio plateado mientras miró hacia el mar de caras alienígenas. 47 especies diferentes se sentaron en él. Rosa curva que se alzaba a su alrededor como un teatro antiguo. Algunos tenían escamas, otros tenían pelaje, unos pocos brillaban con luz propia. Los seres cristalinos brillaban como diamantes vivos. Los resultados de la votación aún flotaban en el aire por encima de ellos. Los números rojos brillantes mostraban el conteo final. 46 votos. Para él. Sanciones. Un voto en contra. Solo la humanidad había votado en contra del castigo de su propio pueblo. Elena sentía el peso de cada ojo en la habitación. El canciller Cipriani se inclinó hacia adelante en su asiento, su piel azul, más oscuro de lo habitual. Él había sido quien había propuesto las sanciones. El alto, los Aries, parecidos a pájaros, crujieron sus plumas con satisfacción. Incluso los gasterópodos parecidos a babosas parecían complacidos. Los ojos se agitan suavemente. La votación es definitiva, anunció el canciller Tirón. La voz se transmitía claramente a través de los dispositivos de traducción que todos usaban. La Federación Terran queda sancionada para una expansión agresiva y acumulación militar. Los viejos acuerdos comerciales quedan suspendidos. Durante un año estándar, Elena había esperado esto. Durante meses, la tensión había ido creciendo. Las especies temían el crecimiento de la humanidad. Les preocupaba que aparecieran naves humanas en nuevos sistemas. Se quejaron de humanos. Las colonias se extendían más rápido de lo que ninguna otra raza había logrado jamás. Dijeron humanos. Eran demasiado agresivos, demasiado rápidos para explorar, demasiado ansiosos por reclamar nuevos mundos. Ella había tratado de explicarlo. Los humanos eran, no como las otras razas. No vivieron durante cientos de años como los efranos. No hibernaron por décadas como los rastreadores de rocas. Las vidas humanas eran cortas y brillantes, ardientes, rápidamente a través de su breve tiempo en el universo. Por supuesto, se movieron rápido. Por supuesto, querían ver qué había más allá de la próxima estrella. Pero el Consejo no había escuchado. Ellos solo vieron amenaza, donde los humanos vieron oportunidades. Veían peligro donde los humanos veían exploración. Elena se acercó y se retiró con cuidado. El pequeño dispositivo de traducción detrás de la oreja. La acción fue tan simple, así que, tranquila que a principio solo los seres más cercanos a ella se dieron cuenta. Unos pocos cefrianos inclinaron la cabeza confundidos. La luz del colectivo Crystalline se atenuó ligeramente. Entonces Elena colocó el dispositivo en el podio con un suave clic que de alguna manera pareció fuerte en el repentino silencio. Se metió la mano en la chaqueta y sacó una fina carpeta. Dentro estaban sus credenciales diplomáticas, los documentos. Eso la convirtió en la voz oficial de la humanidad en este lugar. Ella los había llevado durante 3 años. 3 años de reuniones y debates y negociaciones cuidadosas. 3 años intentando tender puentes entre los humanos y el resto de la galaxia. Elena abrió la carpeta y sacó los papeles. Uno por uno, ella los colocó junto al traductor en el podio. Su identificación diplomática, su autorización para hablar por la Tierra, sus códigos de autorización para las bases de datos de Consejo. Todo pasó a la creciente pila. La cámara ahora estaba completamente en silencio. Incluso el nexo colmena, que nunca detuvo su zumbido silencioso, se había quedado quieto. Canciller. Tirón se levantó de su asiento, con el rostro mostrando los primeros signos de preocupación. Embajador Vázquez, dijo. Sus palabras se tradujeron automáticamente para que todos las escucharan. ¿Qué es lo que haces? Elena miró hacia él. Cuando habló, su voz era clara y fuerte. Ella habló en perfecto estándar galáctico, el lenguaje común que aprendieron todos los miembros del Consejo. Ella quería asegurarme de que todos entendieran cada palabra. La Federación Terrana por la presente se retira de todas las relaciones diplomáticas con el Consejo Galáctico. Ella dijo, nuestras embajadas cerrarán dentro de 72 horas. No vuelva a ponerse en contacto con nosotros. Las palabras golpearon la cámara como una fuerza física. Varios Arens realmente cayeron, retrocediendo de sus perchas. Los tallos oculares de los gasterópodos llamaron la atención. Incluso el antiguo vacío
Los caminantes, que rara vez mostraban emoción por algo, parecían brillar de sorpresa. Dot, canciller Tyron, tropezó desde su plataforma elevada, su rostro azul ahora casi morado de conmoción. No puedes hablar en serio, dijo. Esto es imposible. Ninguna especie se ha retirado nunca del Consejo. Elena miró a él con ojos tranquilos. Acabamos de hacerlo. Pero los acuerdos comerciales, escupieron él, representante del gremio mercantil. Las rutas marítimas, las redes de comunicación, los humanos forman parte de todo. Somos parte de todo. Elena corrigió. A partir de este momento, todos. Termina la participación humana en las actividades del Consejo. Todos los acuerdos comerciales son nulos. Todas las licencias de tecnología compartida se cancelan. Todas las empresas conjuntas se dan por terminadas. El canciller Zefrio fue, temblando ahora. No puede hacer esto por una simple sanción comercial. Esto es una locura. Elena recogió sus credenciales del podio y se las volvió a meter en la chaqueta. Votaste para castigarnos por ser nosotros mismos, dijo simplemente. Elegimos no aceptar ese castigo. Alrededor, en la cámara, las diversas especies comenzaron a hablar de una vez. Algunos gritaban, otros susurraban urgentemente a sus vecinos. El zumbido del nexo colmena se hizo tan fuerte que dolió escucharlo. A pesar de todo, Elena se mantuvo perfectamente, todavía en el podio. Esto es una rabieta, declaró el orador colectivo Cristalin, sonando su voz, como campanas. Postura primitiva. Volverás cuando te des cuenta de cuánto nos necesitas. Elena sonrió, pero fue ni una sonrisa cálida. Ya veremos. Los únicos seres que permanecieron callados fueron el vacío. Caminantes. Estas antiguas criaturas flotaban en su sección de la cámara. Sombras vivientes. Habían sido parte del Consejo por más tiempo que cualquier otra raza. Algunos dijeron que eran más viejos que la mayoría de las estrellas. Su representante, una forma cambiante de oscuridad llamada Tranxai, se desplazó ligeramente hacia adelante. Humano joven, dijo el caminante del vacío, su voz como viento a través del espacio vacío. ¿Eres tú? ¿Seguro de este camino? Elena se volvió hacia el ser ancestral. Somos y tú. La gente apoya esta decisión por unanimidad. Tranxai se quedó callado durante un largo momento. Alrededor de ellos, las otras especies continuaron gritando y discutiendo. Finalmente, el caminante del vacío habló de nuevo. Entonces deseamos buena fortuna en la oscuridad entre las estrellas. Elena asintió respetuosamente al ser antiguo. Luego se volvió y caminó hacia la salida de la cámara. Sus pasos resonaron en el repentino silencio. Eso siguió a su movimiento. ¿A dónde vas? Llamada canciller Tyron. Elena se detuvo en la puerta, pero no. Date la vuelta. A casa, dijo simplemente. ¿Y luego qué? Esta vez Elena lo hizo. Mira hacia atrás. Sus ojos recorrieron las 46 especies que habían votado para castigar a la humanidad. Entonces recordamos cómo vivir. Sin ti. Ella cruzó la puerta y se fue. Durante varios minutos, la cámara permaneció en silencio. Entonces la discusión comenzó de nuevo, más fuerte que antes. Algunas especies exigieron que Elena fuera traído de vuelta. Otros sugirieron enviar barcos al espacio humano para forzar negociaciones. Algunos se preguntaron si deberían tomarse en serio la retirada. Solo Tansai permaneció en silencio, flotando en él, creciendo el caos como una estrella oscura. El ser antiguo había visto surgir y caer muchas especies a lo largo de los milenios. Observé cómo los imperios se desmoronaban y nuevas civilizaciones emergían de sus cenizas. Y en todo ese tiempo había aprendido a reconocer ciertas señales, la forma en que Elena se había movido, la calma en su voz, la certeza en sus ojos. Estas no fueron las acciones de una especie arrojando un rabieta. Estas fueron las acciones de una especie que ya había hecho su elección y estaba preparada para las consecuencias. A medida que continuaba la discusión a su alrededor, Tansai comenzó a preguntarse cuáles podrían ser esas consecuencias. Y para los primeros tiempo en miles de años, el ser antiguo sintió algo que casi había olvidado. Miedo. Las puertas de la cámara se cerraron herméticamente detrás de Elena con un suave silbido. Ella no miró hacia atrás. Ella había dicho todo lo que había que decir.
Ahora era el momento de ir a casa y comenzar la próxima fase de la humanidad. Viaje entre las estrellas. Un viaje que ya no incluiría al Consejo Galáctico. Habían pasado 3 semanas desde. Elena Vázquez salió de la sala de consejo. 3 semanas desde que la humanidad se había ido. Silencio. Dot. Al principio, muchos de los miembros del consejo habían sido relevados. El canciller Tirón se dijo a sí mismo que él. Los humanos solo estaban siendo dramáticos. Regresarían cuando tuvieran suficiente hambre o cuando comenzara su economía. Desmoronándose. El colectivo Cristalin estuvo de acuerdo, sonando sus voces de cristal, con la confianza de que los humanos primitivos no podrían sobrevivir sin la tecnología avanzada del Consejo. Carreras. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el alivio comenzó a convertirse en preocúpate. La primera señal de problemas vino del maestro del gremio mercantil Guild, un gasterópodo pesado cuyos ojos contaban constantemente las ganancias. Se deslizaba en una reunión de emergencia con el canciller Tirón. Su comportamiento alegre habitual había desaparecido. Tenemos un problema. Veston anunció sin sus habituales cortesías. Las rutas comerciales están fallando. Levantó Tirón la vista de su informes. ¿Qué quieres decir con fracasar? El 30% de todas las rutas marítimas usaban humanos. Estaciones de salto, explicó Veston, con la voz llena de preocupación. Los humanos los construyó, los mantuvo y los operó. Ahora todos están cerrados. Los barcos están atascados en sistemas que no puedo leave. Otros están echando raíces que agregan semanas a sus viajes. El canciller sintió que se formaba un punto frío en su estómago. Seguramente podemos operar las estaciones nosotros mismos. Tallos irritados y sentados. Caído. Lo intentamos. La tecnología está bloqueada. Cada vez que nos acercamos a un humano. Estación, los sistemas automatizados nos advierten que nos alejemos. 3 naves del gremio ignoraron las advertencias. Intentaron atracar de todos modos, y fueron destruidos, completamente vaporizados. No. Tiros de advertencia, sin segundas oportunidades. El canciller Tirón se recostó en su silla. Esto no era lo que él esperaba. Se suponía que los humanos ya estaban desesperados. Se suponía que debían estar rogando. Regresa al consejo. Los problemas seguían empeorando. Doctor Elix, el jefe, la oficial médica del consorcio de curanderos, llegó 2 días después con su propia crisis. El alto ritmo de ventilación delgada, nerviosamente en los tirones. Oficina. Sus plumas se agitaban por el estrés. El 60% de nuestros. Los suministros médicos provenían de compañías farmacéuticas humanas. Ella anunció sin presentación. 60%. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Tirón estaba empezando a entender más de lo que quería. Los humanos cortan la medicina. Suministros. No solo se cortó, dijo la doctora. Elix. Su voz se elevó a un chillido. Cada instalación médica humana se ha oscurecido. Sin comunicación. No hay respuestas a solicitudes de emergencia. Nada. Tenemos pacientes con lesiones graves en 17 sistemas que necesitan medicinas hechas por el hombre para sobrevivir. ¿Qué pasa con nuestra propia tecnología médica? Doctor, Elix se rió, pero no había humor en el sonido. La medicina humana avanzó más allá de la nuestra hace décadas. Nos convertimos en. Depende de su investigación, su fabricación, sus redes de distribución. Sin ellos, somos practicando medicina como lo hacíamos hace 200 años. El consorcio minero Ceprian trajo la próxima ola de malas noticias. El director Kratmos, cuya piel generalmente azul ahora es de un color gris enfermizo, explicaron que sus plantas de procesamiento atmosférico habían dejado de funcionar. Los humanos diseñamos nuestro entorno. Sistemas, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Cada operación minera, cada procesador de atmósfera colonial, cada proyecto de terraformación, todo lo que usa. Tecnología humana. Así que arréglalos, interrumpió Tirón, agotando su paciencia. Nosotros. No puedo, respondió Kramos. Los sistemas son demasiado complejos. Nuestros ingenieros no. Comprende cómo funcionan. Los humanos nunca compartieron los detalles técnicos. Ellos. Acabo de instalar las máquinas y darles mantenimiento. ¿Qué pasa con los manuales de instrucciones escritos en matemáticas humanas? ¿Sistemas que nuestras computadoras no pueden decodificar?
Necesitamos que los humanos nos expliquen su propia tecnología. Cada día trajo nuevos desastres. El dominio aquítico informó que su producción de alimentos se había reducido a la mitad. Ellos han estado usando tecnología agrícola humana para alimentar a sus miles de millones de ciudadanos. Sin él, se enfrentaban a una amplia hambre. En cuestión de meses, IBM Nexus descubrió que sus redes de computadoras cuánticas estaban fallando. Programadores humanos. Había escrito la mayor parte del software que ejecutaba su civilización sin actualizaciones ni mantenimiento. Los sistemas fueron lentamente desmoronándose, incluso el orgulloso constructor. Consorcio admitió que sus mayores proyectos de construcción utilizaron humanos. Ciencia de los materiales. Los puentes se debilitaban. Los edificios estaban desarrollando grietas. Las estaciones espaciales estaban perdiendo integridad estructural. Las peores noticias vinieron del Consejo de Tecnología. El ingeniero jefe Plaun, miembro de la confiado colectivo Crystalline, atenuó su luz natural a casi nada como. Él entregó su informe. Hemos completado nuestro análisis de las contribuciones tecnológicas humanas al Consejo. Civilización, dijo en voz baja. Los resultados son peores de lo que temíamos. El canciller Tyrone ya no quería escuchar malas noticias, pero no tenía otra opción. Dile. Los humanos estuvieron involucrados en el 78% de todos los avances tecnológicos en el pasado. Centuri no solo implicó liderar la creación de innovación. Pensamos que éramos enseñándoles. En realidad nos estaban llevando hacia adelante. La habitación estaba en silencio, excepto por el silencioso zumbido de los sistemas de soporte vital. Sistemas que funcionan. De repente se dio cuenta de que probablemente usaba tecnología humana. ¿Cómo no supimos esto? Él preguntó. Porque nos hicieron pensar que éramos los avanzados, respondió Pla. Ellos compartieron sus innovaciones libremente. Nunca exigieron crédito. Trabajaron en silencio en segundo plano mientras tomábamos la gloria. Y ahora descubrimos que hemos sido niños jugando con juguetes. No lo entendemos. Los intentos de contactar a la humanidad se volvieron más desesperados cada día. El canciller Tyrone envió mensajes personales a cada líder humano que había conocido. El Consejo aprobó resoluciones pidiendo emergencia. Negociaciones. Especies que nunca antes habían hablado con humanos de repente quisieron establecerse. Relaciones diplomáticas. Cada mensaje quedó sin respuesta. Los barcos calientes enviados al espacio humano fueron rechazados en la frontera por sistemas de defensa automatizados. Los mensajes eran siempre los mismos. Contacto diplomático. Cortados. Salgan inmediatamente. Los barcos que intentaron abrirse paso a la fuerza simplemente desaparecieron. Nunca se encontraron restos. El servicio de inteligencia fantasma, los mejores espías del Consejo, reportó un completo fracaso. Agente tras agente desapareció en la frontera humana. Los pocos que regresaron habían sido encontrados flotando en cápsulas de escape con sus recuerdos borrados y su equipo destruido. Es como si la humanidad se hubiera convertido en un agujero negro, informó el maestro espía Acter. Uno de los pocos cambiaformas confiaban en los secretos más profundos del Consejo. La información entra, pero no sale nada. La canciller Siren llamó a una sesión de emergencia tras otra. La gran cámara del Consejo, que alguna vez estuvo llena de voces confiadas, ahora resonaba con miedo e ira. Las especies culparon a cada una. Otros por llevar a los humanos demasiado lejos. Las viejas alianzas comenzaron a resquebrajarse bajo la presión. El dominio acuático amenazó con retirarse del Consejo por completo. Nos has condenado a todos con tu arrogancia, declaró su portavoz. No moriremos de hambre porque temieras el éxito humano. El consorcio minero. Acordado. Nuestras colonias están muriendo mientras ustedes tienen reuniones. Necesitamos soluciones, no discursos. Incluso algunos de los miembros fundadores del Consejo comenzaron a vacilar. El Consejo Médico de Arin exigió de inmediato acción para restaurar el suministro farmacéutico humano. El consorcio constructor advirtió que la infraestructura crítica fallaría en cuestión de meses sin mantenimiento humano. Pero era Franksai, el antiguo vacío. Walker, quien finalmente dijo la verdad que todos estaban pensando. Pero nadie quería decir. La sombra se desplazó hacia él. Centro de la Cámara. Durante una discusión particularmente acalorada,
Su presencia fue tan dominante que él. Toda la habitación quedó en silencio. «Todavía no lo entiendes», dijo Frankai, con su voz, como el viento a través de un cementerio. «Crees que se trata de comercio, de tecnología, de orgullo. ¿Qué más podría? ¿Será así, canciller?», preguntó Tirón. «Supervivencia». El ser antiguo respondió. «En 50.000 años de existencia, he visto muchas especies subir y bajar. Yo tengo. Observé cómo los imperios se desmoronaban y nuevas civilizaciones emergían de sus cenizas. Los humanos no son como los demás. ¿Cómo? Entonces, no engañan. No hacen gestos vacíos. Cuando actúan, tienen. Ya consideré todas las consecuencias y me preparé para todas las posibilidades. Si han cortado el contacto con nosotros, es porque ya no nos necesitan». La cámara estaba completamente en silencio ahora. Incluso, el equipo habitual de zumbido de fondo parecía silenciado. «Pero nosotros somos los especies avanzadas», protestó el colectivo Crystalline. «Tenemos tecnología en la que nunca podrían desarrollarse. Los suyos. Piensa que su forma parpadea con lo que podría haber sido diversión. Tú. ¿O tienes tecnología que te dieron y te dejaron creer que creaste?». La pregunta flotaba en el aire como un veneno. Nube porque en el fondo todas las especies de la cámara comenzaban a sospechar de la misma terrible verdad. No habían estado enseñando a los humanos. Los humanos habían sido enseñándoles y ahora la escuela había terminado. Habían pasado 2 meses desde que comenzó el silencio. La galaxia estaba cayendo. Aparte, el canciller Teren se paró en la ventana de su oficina, mirando el espacio alrededor de la estación Nexus Prime. Una vez, esta vista le había mostrado el concurrido tráfico de la civilización galáctica. Barcos de docenas de especies se habían movido constantemente. Arroyos, llevando mercancías y personas entre las estrellas. Las matrices de comunicación habían brillado con la luz de innumerables mensajes viajando a través de la galaxia. Ahora, más de la mitad de las bahías de atraque estaban vacías. Las matrices de comunicación parpadeaban débilmente, muchas de ellas completamente oscuras. La gran galaxia que parecía tan fuerte y United hace apenas 2 meses se desmoronaba como un edificio sin sus cimientos. El sistema de crédito universal fue el primer gran fracaso. Durante siglos, la galaxia había utilizado una moneda única administrada por bancos cuánticos. Cada transacciones desde la compra de comida en un mundo colonia hasta la compra de naves estelares pasaron por esta red. Había sido estable, y con la confianza de todas las especies del Consejo. Lo que nadie se había dado cuenta era que el 70% de la potencia de procesamiento cuántico vino de computadoras construidas por humanos. Cuando la humanidad cayó, el sistema bancario comenzó a fallar. Al principio, era solo pequeños retrasos en el procesamiento de pagos. Entonces, las cuentas comenzaron a mostrar saldos incorrectos. Finalmente, secciones enteras de la economía galáctica simplemente dejó de funcionar. Director financiero Drexens, un miembro nervioso de la especies de gasterópodos, había dado la mala noticia en una sesión de emergencia del Consejo. La semana pasada, le temblaban tanto los ojos que apenas podía hablar. El crédito universal ha perdido el 37% de su poder de procesamiento, había anunciado. Nosotros, estime la falla completa del sistema en 6 semanas. ¿Qué pasa con nuestras propias computadoras? Alguien había preguntado. No son lo suficientemente poderosos. Los humanos diseñaron Quantum, procesadores que no podemos construir nosotros mismos. Sin ellos, volvemos a las monedas planetarias individuales y al trueque. Sistemas. Las rutas comerciales colapsaban con la misma rapidez. Las puertas de salto construidas por humanos que conectaban. Todos los sistemas estelares distantes se habían desconectado. Los barcos que alguna vez viajaron entre sistemas y horas ahora se enfrentan. Viajes que duraban semanas o meses. Muchas colonias que dependían de suministros regulares comenzaban a morir de hambre. El capitán Rikstal, del gremio mercantil, había regresado de una carrera de suministros hacia el borde exterior con horribles noticias. 3. Las colonias ya habían sido abandonadas. Los habitantes simplemente habían empacado lo que podían llevar y se fueron a los sistemas más cercanos. Al núcleo galáctico, donde todavía era posible el viaje tradicional más rápido que la luz. La frontera se está vaciando. Ella había denunciado.
Sin las puertas de salto, la mayoría de las colonias exteriores no pueden sobrevivir. Estamos observando la galaxia, encogerse ante nuestros ojos. Pero el peor fracaso fue el Internet galáctico. Durante más de 100 años, todas las especies se habían conectado a través de una vasta red de información, datos científicos, entretenimiento, noticias, comunicaciones personales, registros gubernamentales. Todo fluía a través de este sistema. Había hecho que la galaxia se sintiera como una gran comunidad. En lugar de miles de mundos separados, la red se había construido durante décadas con contribuciones de muchas especies. Pero los servidores centrales, los enrutadores cuánticos y los sistemas de gestión fueron hechos por humanos. Cuando la humanidad se quedó en silencio, la red comenzó para fragmentar. Las secciones se desconectaron una por una. Comunicación entre distantes. Las especies se volvieron imposibles. Dr. Nalex, director de información del Consejo, había tratado de explicar el alcance del desastre. El alto ser insectoide había hecho clic nerviosamente en sus mandíbulas mientras habló. Los humanos no solo contribuyeron a la red. Había dicho que eran la red. Sus sistemas. Ató todo junto. Sin ellos, tenemos miles de pequeñas redes que no pueden hablar el uno con el otro. ¿Podemos reconstruir las conexiones? El canciller Tirón había preguntado, aunque ya sospeché la respuesta, no sin comprender los protocolos de redes humanas. Y esos secretos murieron con la ruptura diplomática. Las fallas crearon una cascada de otros problemas. Sin una comunicación confiable, el comercio se volvió casi imposible. Sin comercio, las colonias no pudieron conseguir suministros. Sin suministros, la gente comenzó a entrar en pánico. Los gobiernos que habían sido estables durante siglos se encontraron lidiando con disturbios y rebeliones. El Ceprian, Empire, uno de los miembros más poderosos del Consejo, enfrentaba una guerra civil. 3 de sus mundos coloniales declaró la independencia en lugar de esperar suministros de socorro que tal vez nunca lleguen. El dominio acuático fue evacuando sus asentamientos exteriores como alimento. La producción continuó colapsando. Incluso los grandes astilleros eran cerrando. Las enormes fábricas orbitales que construyeron naves estelares para toda la galaxia dependían de material humano, ciencia y técnicas de fabricación. Sin experiencia humana, solo podrían reparar barcos existentes, no construir nuevos. El ingeniero jefe Blix del gremio de constructores había dado esa devastadora noticia hace apenas unos días. Lo intentamos. Para aplicar ingeniería inversa a las técnicas de metalurgia humana, había dicho. Fallamos por completo. Las aleaciones que crearon son más allá de nuestra comprensión. El Consejo había intentado todo para ponerse en contacto con la humanidad. Habían enviado mensajes a través de todos los canales posibles. Habían intentado llegar a colonias humanas a través de intermediarios no humanos. Incluso intentó utilizar los antiguos protocolos de emergencia que supuestamente funcionaron durante la mayor crisis galáctica. Nada trabajado. La parte más frustrante era que sabían que los humanos todavía estaban allí. Sensores de largo alcance detectados. Actividad en el espacio humano. Las naves se movían entre sistemas humanos. Obra nueva. Proyectos aparecieron en mundos humanos. Los humanos no solo sobrevivían sin el Consejo, sino que parecían prosperar. El canciller Tirón había autorizado 3 misiones encubiertas separadas para reunir inteligencia sobre lo que estaban haciendo los humanos. Cada misión había sido planificada cuidadosamente utilizando lo mejor del Consejo, agentes y la tecnología más avanzada. La primera misión había utilizado una nave espía fantasma diseñada para ser completamente invisible para la mayoría de los sistemas de detección. El barco se había acercado a la frontera humana transmitida. Su último mensaje y simplemente desapareció. Nunca se encontraron restos. El segundo misión había intentado un enfoque diferente. En lugar de sigilo, utilizaron un buque diplomático de neutral. Observer Collective, una especie que nunca había tomado partido en la política galáctica. Los observadores eran respetados por todos y se les había permitido viajar libremente por toda la galaxia durante miles de años. Las defensas fronterizas humanas habían destruido el barco observador sin previo aviso. Esa acción había conmocionado todo el Consejo. Los observadores eran sagrados en la ley galáctica. Atacándolos fue como atacar un hospital o una escuela.
simplemente no fue hecho por especies civilizadas. Se han convertido en bárbaros. El colectivo Crystalline había declarado. Esto demuestra que eran nunca digno de ser miembro del Consejo. Pero Tsai, el antiguo caminante del vacío, tenía en desacuerdo. No. El ser sombra había dicho en voz baja. Esto demuestra que son serios. Están dispuestos a aceptar las consecuencias de sus acciones, incluso las más terribles. La tercera misión había sido la más desesperada. Un equipo de fantasmas que cambiaban de forma había intentado infiltrarse en el espacio humano escondiéndose en su interior. Un buque mercante. Habían planeado abrirse camino lentamente hacia lo humano. Territorio, recopilando información a medida que avanzaban. La misión había durado exactamente 14 horas. El buque mercante había sido encontrado a la deriva en la frontera humana con su tripulación inconsciente y todos sus electrónica limpia. Los agentes fantasmas se habían ido. Exploraciones médicas de la tripulación mostró que sus recuerdos de la semana pasada habían sido completamente borrados. Pero luego vino el descubrimiento que cambió todo. El teniente Kexer, un joven Arin que prestaba servicio en una patrullera de largo alcance, había estado realizando tareas rutinarias. Barrido de sensores del borde galáctico. Era un trabajo aburrido, buscando piratas o operaciones mineras ilegales en el espacio vacío entre brazos espirales. No esperaba encontrar nada importante. Lo que encontró fue imposible. Señor, había informado a su capitán, su voz, temblando de incredulidad. Estoy detectando actividad de construcción masiva en el borde exterior. Eso es imposible. Capitán, Geliner había respondido. No hay nada en el borde exterior. No hay sistemas que valga la pena reclamar. No hay recursos que valgan la pena extraer. Y, sepa, señor, pero los sensores no. Hay estructuras artificiales afuera. Hay, grandes, más grande que cualquier cosa que hayamos construido. El capitán había mirado. En los datos del sensor el mismo, las lecturas mostraron proyectos de construcción que abarcan sistemas estelares completos, instalaciones orbitales. Eso eclipsó a los astilleros municipales más grandes, firmas energéticas que sugerían tecnología mucho más allá de cualquier cosa. Las razas del Consejo poseían. ¿Quién podría estar construyendo esto? El capitán tenía. Susurró. Dot. El teniente Cesver había revisado y vuelto a revisar sus lecturas antes de responder. Las firmas energéticas. Coincide con la tecnología humana, señor, pero es mucho más avanzada de lo que se suponía que los humanos tenían. El informe había llegado al Consejo en cuestión de horas. Se convocaron sesiones de emergencia. Los científicos analizaron los datos una y otra vez. Cada vez que llegaban a la misma conclusión imposible, la humanidad no solo estaba sobreviviendo sin el concilio. Ellos estábamos construyendo algo en el espacio vacío más allá del borde de la galaxia. Algo vasto y poderoso y completamente desconocido. El canciller Tyron miró fijamente el informe en su escritorio. Los números y los gráficos mostraban una verdad que él no quería aceptar. Los humanos no se habían debilitado a perder el acceso a tecnología del Consejo. Habían sido libres de usar tecnología que el Consejo nunca había visto. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? Se preguntó en voz alta. Dot. La respuesta vino de una fuente inesperada. La doctora Jolenit, historiadora del colectivo Archive, había estado investigando registros diplomáticos humanos. Ella descubrió algo que la hizo llevar sus hallazgos directamente al canciller. Habían pasado 4 meses desde que la humanidad se quedó en silencio. La galaxia estaba muriendo, pero el Consejo finalmente había encontrado una manera de ver qué estaban haciendo los humanos. Kester era el mejor espía de la galaxia conocida. Como un fantasma, podía cambiar de forma para parecerse a cualquier especie. Ella podría alterar su química corporal para engañar a los escáneres médicos. Incluso podría modificar sus patrones cerebrales para pensar como él. Criaturas que fingía ser. Durante 30 años, nunca había fallado en una misión, sin infiltrándose en humanos. Espacio. Parecía imposible. Cada intento había terminado en fracaso o muerte. El humano. La frontera era como un muro de energía que destruía todo lo hostil que se le acercaba. Entonces Kessler tuvo una idea. Eso fue brillante o una locura. En lugar de tratar de escabullirse de las defensas humanas, se escondía adentro. Algo que los humanos querían.
Ella había estudiado el comportamiento humano durante semanas buscando, para patrones. Una cosa que notó fue que los humanos todavía comerciaban con unos pocos, especies no asesoras, comerciantes independientes que nunca se habían unido al gobierno galáctico. Kessler encontró un objetivo perfecto. El capitán Morg era un vagabundo, uno de los nómadas que vivieron toda su vida en naves espaciales. Su embarcación, el Star Chaser, transportaba minerales del borde galáctico a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Había estado comerciando con humanos durante décadas y era uno de los pocos forasteros en los que todavía confiaban. La infiltración había sido un trabajo delicado. Kessler tuvo que reemplazar a uno de capitán, miembros de la tripulación de Morg sin que nadie se diera cuenta. Ella había estudiado al objetivo durante semanas, aprendiendo sus patrones de habla, sus hábitos, incluso sus relaciones personales. Cuando finalmente hizo el cambio, ni siquiera el capitán pudo decirlo. La diferencia. El cazador de estrellas había cruzado la frontera humana sin incidentes. Kessler había aguantado la respiración mientras pasaron los sistemas de defensa automatizados que habían destruido tantas otras naves. Pero las computadoras humanas. Reconoció a Capitán Morg como un traidor de confianza y los dejó pasar. Lo que Kessler vio al otro lado cambió. Todo lo que ella pensaba. Ella sabía de humanidad. Los sistemas humanos no eran las colonias dispersas. El Consejo, recordado, se habían transformado en algo que parecían escenas de leyendas antiguas. Planetas enteros se han convertido en fábricas masivas. El espacio en sí parecía estar lleno de proyectos de construcción que se extendían entre mundos, pero ese no fue el descubrimiento más impactante. A medida que el cazador de almidones viajaba más profundamente en lo humano, espacio, Kessler comenzó a detectar otras naves, barcos que no coincidían con ninguno, diseño en las bases de datos de Consejo, naves que pertenecen a especies que ella nunca había visto antes. Ella grabó cuidadosamente, todo con sensores ocultos integrados en su cuerpo transformado, diseños de barcos, que parecen estar hechos de recipientes de cristal vivos que parecen haber sido cultivados, en lugar de construirse. Firmas energéticas que sugerían tecnología mucho más allá de lo que el Consejo había desarrollado jamás. Los humanos no estaban solos. El primer pensamiento de Kessler fue que la humanidad encontró algunas especies primitivas y las estaba usando como ilies. Pero a medida que recopiló más datos, se dio cuenta de que la verdad era exactamente lo contrario. La especie desconocida tenía tecnología que hacía que los barcos humanos parecieran simples en comparación. Algunas de sus embarcaciones eran más grandes que ciudades humanas enteras. Cuando el Star Chaser atracó en una estación comercial humana, Kessler echó un primer vistazo de cerca a los nuevos aliados de la humanidad. Lo que vio la hizo cuestionar todo lo que el Consejo tenía. Creía en la civilización galáctica. Los seres que observó eran antiguos. No solo viejo, sino antiguo en una manera que sugería que habían estado viajando entre estrellas cuando las razas de Consejo todavía vivían en cuevas. 1. Las especies parecían luces estelares vivas unidas por puro pensamiento. Otro parecía estar hecho de la misma oscuridad, materia que mantenía unidas a las galaxias. Pero el descubrimiento más impactante se produjo cuando escuchó una conversación entre un administrador humano y uno de los seres desconocidos. Los forjadores estelares han completado el nuevo astillero, el extraterrestre. Reportado. Su voz sonaba como el nacimiento de estrellas. La producción puede comenzar de inmediato. Excelente. El humano respondió con calma. ¿Y los guardianes de la entropía? Han acordado compartir sus tecnologías defensivas. Los generadores de barreras se están instalando en todos los sistemas externos. Kessler la sintió. El cuerpo que cambia de forma casi pierde control por los golpes. Ella conocía esos nombres por las leyendas más antiguas. Los forjadores de estrellas. Se suponía que eran seres míticos que podían construir sistemas solares. La entropía. Se decía que los guardianes controlaban las fuerzas que gobernaban el universo mismo. Según todos los libros de historia de la archivos de Consejo, estas especies eran historias, leyendas contadas a los niños, mitos, del pasado olvidado de la galaxia. Pero aquí estaban trabajando con la humanidad como iguales. Kessler pasó 3 días recopilando inteligencia antes de que el Star Chaser se fuera. Espacio humano.
Cada hora traía nuevas revelaciones que destrozaban su comprensión de la política galáctica. Los humanos no solo habían encontrado unos pocos aliados primitivos, habían formado una alianza con dos especies diferentes, la mayoría, de los cuales el Consejo nunca se había encontrado. La coalición del borde exterior, ¿cómo? Se llamaban a sí mismos, controlaban los recursos y la tecnología que hacían que el Consejo pareciera niños jugando con juguetes simples. Tenían acceso a técnicas de fabricación que podían construir planetas. Poseían defensas, sistemas que podrían ocultar sistemas estelares enteros de la detección. Comandaron fuerzas que podrían remodelar las leyes básicas de física. Pero el descubrimiento más aterrador fue cuánto tiempo había existido esta alianza a partir de conversaciones. Ella lo escuchó por casualidad y los documentos que vislumbró. Kessler se dio cuenta de que la humanidad había sido en contacto con estas especies milenarias desde hace más de un siglo. La relación había comenzado incluso antes de que los humanos se unieran al Consejo. Cada acción diplomática humana, cada acuerdo comercial, cada intercambio tecnológico había sido planeado con la guía de seres más antiguos que la propia civilización galáctica. El Consejo nunca había tratado con la humanidad sola. Habían estado negociando con representantes de poderes que ni siquiera podían imaginar. Cuando el cazador de estrellas finalmente regresó al espacio del Consejo, Kessler solicitó de inmediato una reunión de emergencia con Canciller Tyron. Ella nunca había visto al líder del gobierno galáctico mirar tan viejo y cansado. El estrés de los últimos 4 meses lo había envejecido décadas. ¿Qué hizo? ¿Lo encuentras? Preguntó sin saludo ni ceremonia. Kessler activó su grabación, dispositivos y comenzó a compartir lo que había aprendido. Con cada revelación, la expresión del canciller Tyron crecía más, conmocionado y más asustado. Cuando terminó, la habitación estaba completamente en silencio. 12 especies, Tyron finalmente susurró. 12 especies que nunca supimos que existían. Algunos de ellos son mayores de toda nuestra civilización, confirmó Kessler. Los humanos los llaman los primeros. Viajaban entre galaxias antes de que naciera nuestro hijo y han estado trabajando con la humanidad durante al menos un siglo, posiblemente más. Canciller, no creo que los humanos alguna vez nos necesitó. Creo que nos estaban estudiando. El canciller Tyron se levantó y caminó hacia su ventana. Afuera, el espacio alrededor de la estación Nexus Prime parecía más vacío que nunca. Solo unas pocas docenas de barcos se mueven por el área que una vez alojado miles. ¿Qué están construyendo?, él preguntó. No pude. Kessler admitió que determinan el alcance completo de sus proyectos, pero por lo que observé, están creando algo. Eso cambiará toda la galaxia. Nuevas tecnologías, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de pensar sobre el espacio y el tiempo en sí. ¿Se están preparando para atacarnos? Kessler había estado temiendo esto. Pregunta. No lo sé, pero canciller, no creo que necesiten atacarnos. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Antes de que el canciller Tyron pudiera responder, su sistema de comunicación activado. Un mensaje prioritario llegaba de la estación de monitoreo de largo alcance del Consejo. El canciller aceptó la transmisión con creciente temor. La cara que apareció en la pantalla pertenecía a la almirante Sarah Chun, el antiguo enlace militar de la humanidad con el Consejo. Ella se veía exactamente igual que hace 4 meses, pero su uniforme era diferente. En lugar del simple azul de servicios diplomáticos humanos, vestía tela negra decorada con símbolos que parecían cambiar y cambiar a medida que Kessler observado. Canciller Tyron, dijo el almirante Chun, su voz tranquila y profesional. Y traigan saludos de la coalición del borde exterior. El canciller trató de mantener la compostura. Almirante Chun, nosotros han estado tratando de contactar a la humanidad durante meses. Lo sabemos, respondió Chun simplemente. Nosotros. He estado observando sus esfuerzos con interés. Entonces conoces nuestra situación. La galaxia se está desmoronando sin participación humana. Miles de millones de seres están sufriendo. El almirante Chun asintió lentamente. Somos conscientes de las consecuencias de nuestra retirada. Planeamos para ellos. Planeado para ellos. La voz del canciller Tyron se quebró de sorpresa. ¿Planeas ver colapsar civilizaciones? Planeamos darle una opción. Chun corrigió.
La misma elección debe hacer cada especie cuando llega a este punto en su desarrollo. ¿Qué opción? La expresión del almirante Chun permaneció tranquila, pero Kessler pensó que veía algo parecido a lástima en los ojos del humano. Él. Elección entre evolución y extinción. No comprendo. El galáctico. El Consejo representa una vieja forma de pensar. Un sistema en el que unas pocas especies poderosas controlan a las muchas débiles. A. Jerarquía basada en el miedo y el dominio en lugar de la cooperación y el crecimiento. El sistema ha llegado al final de su utilidad. El canciller Tirón sintió que la ira le crecía en el pecho. Entonces, ¿decidiste destruirlo? Decidimos ofrecer una alternativa, respondió Chun. El exterior. La coalición RIM extiende esta oferta única a las especies del antiguo Consejo Galáctico. Disuelve tu gobierno dentro. 30 días. Permitir que las especies individuales negocien directamente con la coalición como iguales, excepto que había pasado un año desde que Elena Vázquez salió de la sala del Consejo. La galaxia a la que regresó era completamente diferente de la que había dejado. Elena se puso de pie, en el mismo lugar donde una vez se había despedido de la humanidad, pero la gran cámara del concilio había sido transformado. Atrás quedaron las plataformas elevadas que habían separado a las especies poderosas de las más débiles. Atrás quedaron los símbolos de jerarquía y control que habían definido la política galáctica durante siglos. En ese lugar había una sala circular, donde todas las especies tenían la misma voz. Anillos de satén representativos que se expandían hacia afuera como ondas en un estanque. En el centro donde el trono del canciller Tirón, una vez que se había puesto de pie, era un espacio vacío reservado para la discusión abierta. El Consejo Galáctico estaba muerto. En su lugar, había surgido algo nuevo. Los últimos 30 días del antiguo concilio habían sido un caos. Algunas especies habían tratado de mantener sus alianzas y resistir el ultimátum de la coalición. El Imperio Cefrio intentó formar una alianza militar con el colectivo Crystalline y el consorcio constructor. Ellos lo habían llamado la Liga de la Independencia y declaró su intención de luchar por las viejas costumbres. La guerra había durado exactamente 6 horas. Elena recordó haber visto los informes de batalla con sentimientos encontrados. La Liga de la Independencia había reunido a la fuerza militar más grande en la historia galáctica. Más de 10.000 buques de guerra habían reunidos en el sistema doméstico Cefrio, listos para defender el viejo orden contra las amenazas desconocidas del borde exterior. La coalición había enviado un solo barco. Dot. Era una embarcación diferente a todo lo que nadie había visto jamás. Parte de ella parecía estar hecho de luz de estrellas vivientes. Otras secciones parecían existir en dimensiones. Ese espacio normal no podía contener. Cuando llegó al sistema Cefrio, la realidad misma pareció doblegarse a su alrededor. El barco no había hecho nada hostil. Simplemente había existido en medio de la flota independentista y esperaba. 1. Por 1. Los buques de guerra de la Liga habían comenzado a funcionar mal. Sus armas no dispararían. Sus motores no respondían. Sus sistemas de soporte vital comenzaron a fallar. Dentro de las 6 horas, 10.000 de los buques de guerra más avanzados de Galaxy se habían convertido en ataúdes flotantes de metal. Entonces el barco de la coalición había restaurado todos los. Dañaron los sistemas y se marcharon, dejando atrás un simple mensaje. La violencia es la herramienta de los débiles. Ofrecemos fortaleza a través de la cooperación. La Liga de la Independencia se había rendido de inmediato. Otras especies habían elegido caminos diferentes. El dominio acuático había sido el primero en disolver oficialmente su membresía en el Consejo y solicitar negociaciones individuales con la coalición. El consorcio de sanadores siguieron en cuestión de días, desesperados por restaurar sus cadenas de suministro médico. El proceso no había sido fácil para nadie. La coalición no se limitó a dar la bienvenida a las antiguas especies del Consejo con los brazos abiertos. Cada grupo tenía que demostrar que estaba listo. Abandonar las viejas formas de pensar. Tenían que demostrar que entendían la cooperación en lugar de dominación. Algunas especies no pasaron la prueba. El colectivo Crystalline, orgulloso de su supuesta superioridad intelectual, había exigido un trato especial en función de sus aportaciones. Por la ciencia galáctica, la coalición había rechazado cortésmente su membresía y les había ofrecido el estatus de desarrollo. Civilización. En cambio,
El colectivo todavía estaba tratando de entender cómo habían pasado de ser líderes galácticos a estudiantes galácticos en el lapso de unos pocos meses, pero muchas especies habían hecho la transición con éxito. Elena miró alrededor del nuevo salón de actos y vio representantes de 43 civilizaciones diferentes. Algunos eran exmiembros de consejo que habían aprendido a trabajar como iguales. Otras eran especies que habían sido excluidas del viejo sistema, pero bienvenido al nuevo. Los cambios fueron mucho más allá de la política. Toda la economía de la galaxia y la base tecnológica se había reconstruido en torno a los principios de la coalición, en lugar del viejo sistema donde poderoso. Las especies acaparaban la mejor tecnología, el conocimiento se compartía libremente entre todos los miembros. Las redes comerciales habían sido restaurados, pero ahora operaban de manera diferente. En lugar de las puertas de salto centralizadas que podrían ser controladas por una única potencia, la coalición había desplegado un sistema de transporte distribuido. Miles de puertas más pequeñas conectadas. Cada sistema habitado, lo que hace imposible que un grupo controle el comercio galáctico. La comunicación. Las redes también habían sido reconstruidas. La nueva Internet galáctica fue diseñada para resistir la censura y el control. La información fluyó libremente entre especies, lo que permitió una cooperación sin precedentes en ciencia, arte y cultura. La atención médica había mejorado drásticamente. Las coaliciones avanzaron. Las especies miembros habían compartido tecnologías de curación que hacían que los viejos productos farmacéuticos humanos parecieran primitivos. Enfermedades que habían plagado a ciertas especies durante milenios se estaban curando de forma rutinaria. Incluso el espacio mismo se estaba transformando. Se reveló que los misteriosos proyectos de construcción que tanto habían asustado a Consejo eran infraestructura. Mejoras. Los antiguos miembros de la coalición habían estado construyendo puertas de salto, relés de comunicación y defensas. Sistemas en toda la galaxia. Lo que parecía una preparación para la guerra, en realidad era una preparación para la paz. Elena caminó hacia el centro del salón de actos, donde había sido invitada a dirigirse a los representantes. Como él, humana que había dado el ultimátum que puso fin al antiguo sistema, se había convertido en un símbolo de la galaxia. Transformación. Miró las caras que la miraban. Cepriane se sentó junto a los miembros del dominio acuático. Anterior, los enemigos trabajaban juntos en comités conjuntos. Especies que nunca habían sido permitido hablar en el antiguo consejo ahora tenía voces iguales en los asuntos galácticos. Hace un año, Elena comenzó, sus palabras traducidas automáticamente para cada especie presente. Me paré en un lugar diferente. Holly anunció la retirada de la humanidad de la sociedad galáctica. Muchos de ustedes. Pensé que te estábamos abandonando. Otros creyeron que estábamos declarando la guerra. Algunos. Esperaba que simplemente desapareciéramos y te dejáramos en paz. Algunas risas vinieron de la audiencia. El miedo y la ira de hace un año había sido reemplazado por comprensión e incluso humor. No hicimos ninguna de esas cosas, continuó Elena. En cambio, les ofrecimos algo que habíamos estado preparando durante más de un siglo. La oportunidad de crecer más allá de las limitaciones del antiguo sistema. Hizo una pausa y miró alrededor del pasillo. El Consejo Galáctico se construyó sobre la idea que algunas especies eran naturalmente superiores a otras, que ciertas civilizaciones tenían derecho a controlar y dirigir el desarrollo de sus vecinos. Ese progreso llegó a través de la jerarquía y el dominio. La voz de Elena se hizo más fuerte. La coalición opera con principios diferentes. Creemos que cada especie tiene dones únicos que ofrecer. Sabemos que la cooperación crea mejores resultados que la competencia. Entendemos que la verdadera fortaleza proviene de levantar a los demás, no de empujarlos hacia abajo. Canciller Tyron, que ahora se desempeña como representante electo de Safrian. La gente, en lugar de su gobernante, levantó la mano para hablar. Elena asintió con la cabeza. Embajadora Vázquez, dijo, usando su antiguo título por respeto. Muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo a trabajar en este nuevo sistema. La transición ha sido difícil. Algunos de nuestra gente se preguntan si tomamos la decisión correcta. Elena sonrió. El cambio siempre es difícil, canciller, pero considere lo que hemos logrado en solo un año. La guerra entre especies se ha vuelto casi imposible porque están todos invertidos en el éxito de los demás.
El avance científico se ha acelerado porque el conocimiento se comparte, en lugar de acaparado. Incluso se están resolviendo problemas básicos como el hambre y las enfermedades, porque trabajamos juntos en lugar de competir. Dr. Elix, el médico ario, oficial que había luchado con la crisis farmacéutica, se puso de pie. Las tecnologías curativas a las que tenemos acceso ahora están más allá de lo que podríamos haber imaginado bajo el antiguo sistema. Mi gente está más sana de lo que ha estado en generaciones, y nuestras operaciones mineras son más eficientes que nunca, agregó. Director Kratmos, de la coalición. Las tecnologías ambientales nos permiten extraer recursos sin dañar planetas enteros. Elena asintió. Las mejoras siempre fueron posibles. El conocimiento y la tecnología existían, pero el viejo sistema nos impedía compartirlos porque la cooperación se consideraba una debilidad. Tranxai, el antiguo vacío. Walker se movió ligeramente hacia adelante. Joven humano, se dice la sombra, hablaste de preparación que abarca un siglo. ¿Cuánto tiempo se ha planificado esta transformación? La coalición ha existido durante más de 50.000 años, respondió Elena. No somos sus creadores, somos sus miembros más nuevos. Las especies antiguas con las que ahora trabajas han estado esperando que la galaxia madurara lo suficiente como para unirse a ellas. Y humanidad, nosotros, fuimos contactados por la coalición poco después de que desarrolláramos Faster Than Light Travel. Vieron potencial en nosotros, pero también vieron que tendríamos que aprender a tener paciencia. Entonces, nos enseñaron a pensar en plazos más largos, a planificar, no solo para nuestra propia generación, sino para el futuro de la galaxia. Elena miró alrededor del pasillo una vez más. El viejo consejo duró miles de años, pero siempre estuvo destinado a terminar. Jerárquico, los sistemas eventualmente colapsan por sí mismos. Espera, la coalición ofreció una alternativa, una forma de crecer más allá de la necesidad de gobernantes y súbditos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el representante del gremio mercantil de gasterópodos. Ahora construimos, dijo Elena simplemente. Exploramos nuevas partes de la galaxia juntas. Resolvemos problemas que ninguna especie por sí sola podría manejarlo solo. Nos preparamos para el día en que nuestra galaxia esté lista para hacer contacto con los aliados de la coalición en otras galaxias. ¿Otras galaxias? Varias voces preguntaron a la vez. Elena sonrió, misteriosamente. El universo es mucho más grande y maravilloso que cualquiera de nosotros imaginado. Pero esa es una historia para otro día.